Buenos días, buenos días. Hola, buenos días. Este, Oigan, hoy quedamos que íbamos a terminar de revisar este texto de Rondo Cameron, el capítulo 6. Entonces, lo que habíamos visto la sesión anterior era de qué trataba esta lectura de, a ver, espérenme. Ah, esta lectura de Rondo Cameron, sobre los nacionalismos, que lo que estamos tratando de entender es el tema de mercantilismo, que es este periodo de transición del feudalismo al capitalismo, ¿no? Que es donde crecen las relaciones comerciales. Entonces, básicamente acá lo que estamos viendo es que cuando el feudalismo está, les digo, como debilitándose. Parte de por qué se debilita es porque está cambiando toda la estructura económica, y cuando cambia toda la parte económica, es decir, la manera en la que se produce, en la manera en la que se satisfacen las necesidades, cuando eso va cambiando, también tiene que cambiar la parte política, que es lo que estábamos analizando. Y en ese sentido, lo que va a pasar en el mercantilismo, ya decíamos, es que es un periodo de la historia más o menos entre el siglo XV-XVI y el siglo XVII, en el que tenemos este crecimiento demográfico, pero también tenemos un crecimiento económico, y lo más importante es que tenemos un conjunto de políticas económicas, que lo que tienen como propósito es esto que ya decíamos, la construcción de un Estado para que sea potencia económica, y para poder hacer eso se requiere pues promover el crecimiento económico y enriquecer a la nación. Y ya habíamos visto como cuáles eran como las principales ideas y características del feudalismo, ¿no? Que no, se quedaron algunas preguntas eh, que ahorita vamos a retomarlas. Entonces habíamos dicho que era el mercantilismo, cuáles eran las ideas fundamentales. Entonces eh, me dijeron que no había dudas, así que creo que nos podemos seguir. Creo que lo más importante con lo que tenemos que quedarnos es que es un momento de la historia en el que digamos que el concepto de riqueza cambia. Y antes la riqueza, acuérdense que era la cantidad de tierras que se tenían, pero junto con el número de siervos que también se habitaban en esas tierras. Cuando cambia el mundo económico, lo que se entiende o sea, como ya la clase feudal se viene a menos, y esa clase feudal es la que tenía esa concepción de la riqueza, ya cuando esta clase viene a menos y comienza a subir esta clase burguesa y cada vez se vuelve más importante la clase burguesa, los burgueses van a traer una idea de riqueza diferente a la que van a tener los señores feudales. Entonces, evidentemente los burgueses, que son unos comerciantes, para ellos el término de riqueza va a estar completamente ligado con la cantidad de oro y plata que se puede poseer, ¿no? Para los burgueses. Y esta es una cosa que después se va a hacer también como a nivel nacional. O sea, la riqueza de un estado va a depender de qué tanto oro y qué tanta plata pueda acumular. Entonces, esta idea de la acumulación dentro de una nación del oro y de la plata nos trae como implícitas otras políticas económicas. Bueno, no, pues diferentes políticas económicas. Pero sobre todo es este tema de la balanza comercial favorable, es decir, exportar más de lo que se importa, fomentar la producción nacional. En este sentido, se tiene que fomentar el consumo de los bienes nacionales y se tiene que desincentivar el consumo de los bienes importados. El tema de las marinas mercantes es fundamental porque son las que se van a encargar de comerciar. Y es muy importante todas las posesiones coloniales que van a tener estas naciones coloniales, ¿no? Porque son importantes, porque al final estas posesiones coloniales lo que van a hacer es darles tanto materias primas a las potencias, pero también les van a dar mercado para poder colocar los productos. Eso es muy importante. Y el otro tema, que no por que esté al final es menos importante, es muy importante, es el tema de la centralización del poder. Decíamos que tenemos como este tema de la lucha entre el particularismo local y las tendencias centralizadoras, ¿no? Entonces,
yo creo que ustedes ahorita ya lo que vieron, a partir de todo lo que hemos leído, es que este es un periodo como, porque además acabamos de ver la lectura de Varga, este es un periodo como de transición en el que lo que se está peleando son básicamente dos posturas. Aquellos que se fueron beneficiados por el modo de producción feudal, este es el momento de la historia en el que dan la batalla para mantener sus privilegios y en ese sentido, pues para mantener el modo de producción feudal. Y por otro lado tenemos a una nueva clase que no es que vaya surgiendo, porque ya tiene siglos que surgió, ya vimos, pero es una clase que cada vez es más importante y que se está consolidando, que son estos burgueses. Entonces, lo que tenemos es una pelea entre la clase dominante, que ya va como saliendo, y la clase que se está convirtiendo, y más bien el grupo de personas que se está convirtiendo en esa clase dominante. Entonces, aquí lo que nos estamos peleando, les digo, es entre los que quieren mantener el feudalismo y los que quieren que se vayan. Los que quieren mantener el feudalismo, evidentemente, pues quieren esta idea de no expansión comercial y control de la producción y, digamos, como con todas estas restricciones a la libertad económica. Y aquellos que quieren, pues acabar con el feudalismo y que se establezca ya una mayor apertura comercial, evidentemente pues son los burgueses, ¿no? Que están buscando que se quiten todas estas trabas al comercio que tiene el mundo feudal. Pero quitar todas esas trabas implica fortalecerse ellos y que se debiliten los otros, los que antes eran la clase feudal. Entonces, estos siglos lo que hacen es presenciar eso, como esta batalla entre el viejo orden y el nuevo orden económico. Entonces, en este sentido, el mercantilismo es ese periodo, les digo, de la historia donde eso pasa, y estas son las características que va a tener. Esto es lo que va a pasar en el mercantilismo. Ahora bien, ahora sí, habíamos quedado la vez anterior que que algunos de ustedes iban a explicar, por ejemplo, los obstáculos al crecimiento de España. Víctor no lo iba a explicar. Cómo fue que Portugal pudo construir un imperio colonial, fue Edmundo. Cómo se conoció el nacionalismo económico en Francia y cuáles fueron las medidas tomadas por su gobierno para fortalecer su economía. Grecia, las causas del crecimiento económico en los Países Bajos, Fernando, y luego el tema de Inglaterra, Santiago. O sea, un poco porque yo me la paso exponiendo y luego eso puede ser medio aburrido para ustedes. Ay, a ver si pronto ya nos vemos en el salón, a ver si nos regresan a actividad ya presencial, al menos Bueno, en fin, ya veremos. A ver, la primera, ¿quién dijimos la primera? Soy Víctor yo, González. maestra. ¿Estás por aquí? Sí, Bueno, yo les decía que no tenían que preparar diapositiva, que a lo mejor las mías les podían ayudar. Entonces, pues la pregunta es esa, ¿cuáles fueron los principales obstáculos al crecimiento de España? Antes de darte la palabra, Víctor, nada más les digo muy rápido. Acuérdense que vimos con Eliot que España lo que tiene pues son las colonias. Y bueno, en realidad España, acuérdense que no existe, ¿no? Es un conjunto de reinos, o sea, eso no se les olvide. A veces uno lo dice y le dice la palabra país y dice España como pues porque son anacronismos, ¿no? Eso no está bien. Estos territorios que ahora conforman el país que se llama España, en su momento eran reinos. Y acuérdense que la corona de Castilla era de las más beneficiadas por toda esta plata que llegaba de las colonias. Entonces, un poco aquí la pregunta es, ay, si esos españoles recibían como tanta plata, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no son la potencia que tendrán que ser hoy día? Entonces, ahora sí, Víctor, te doy la palabra. sí, hola, buen día. Yo les voy a explicar sobre la decadencia española. Y bueno, para empezar, justamente como dice la maestra, realmente lo del Reino de España, la corona, pues era de las más envidiadas en toda Europa, justamente también por lo que se obtenía de la Nueva España y justamente por lo mismo de las alianzas matrimoniales, pues había muchísimos reinos, entonces había mucha riqueza. Pero bueno, de entre los primeros aspectos que se tiene que considerar es las ambiciones de sus soberanos. Y es sobre todo que el rey Carlos V quería como volver a la Europa cristiana. Entonces se hacen muchísimas luchas con ese fin, principalmente en el Mediterráneo con los turcos. También combate con los protestantes de Alemania e incluso algunos reyes de Francia. Por lo mismo de tantas guerras, pues se quebranta el reino de España. Em, También otro de los términos que se suele hablar, pues lo mismo de las guerras cruzadas, ¿no? Hay un gran aumento del gasto militar. Entonces lo que pasa es que los monarcas españoles se sienten debilitados
por la arquitectura monumental y las ceremonias de corte ostentosa. Y bueno, como les digo que hay tanto dinero que se está usando para financiar tantas guerras, pues están los préstamos, ¿no? Que es que la monarquía al final de cuentas obtiene eh, los impuestos, pero los impuestos pues no son, la sociedad no los paga equitativamente, ¿no? Es decir, toda la clase alta, la clase dominante, es la que no paga impuestos y toda la clase obrera es la que se encarga de esos gastos. Entonces, los préstamos son igual la venta de títulos nobiliarios a los grandes burgueses, a los grandes comerciantes. Entonces, ellos le compran a la corona un título nobiliario y ya se exceden de pagar esos impuestos. Entonces, pues obviamente esto crea muchísimo, eh, le crea a la corona una situación muy desfavorable porque si son ellos los que se encargan de pagar los impuestos y ahora con ese nuevo título que adquirieron ya no deben de pagar, pues se crea una situación muy desfavorable. Eh, Luego también llega la parte en la que de la Nueva España, es decir, del actual México, se obtienen el oro y la plata, entonces se piensa que ya se va a llegar como a un nuevo periodo en donde se va a obtener más ingresos, pero no. Esto es por lo mismo que decía la maestra de cuando son las importaciones, ¿no? Se habla mucho de la Casa de Sevilla, de la Casa de Contratación de Sevilla, que fue que a lo largo de su reinado, el rey Fernando y la reina Isabel favorecen la extensión del control gremial, lo que hace que se monopolicen y se aumenten los ingresos fiscales. Esto crea una ausencia de cualquier política económica, em, lo que hace que España se quede con una producción de cereal y de paño, que son las dos principales recesiones que se dan en el momento en que no hay comercio, es decir, no se quedan como estancados, ya no pueden, lo que decía la maestra, que la mayoría de las naciones, bueno, de lo que actualmente conocemos como naciones, pues obviamente tratan de exportar, ¿no? De ellos producirlo más que todo y obviamente no querer comprar. En España se da un gran periodo de recesión, por lo mismo que decía la maestra de todos los aranceles, que todo es muy caro y que justamente los burgueses es lo que tratan de eliminar, ¿no? Y pues ya, sería todo de mi parte. Pero falta el tema de los, ¿ya pusiste el Ah, tema de del favoritismo? no, sí, pero Ah, es sí, que esos te faltan. Es que tenías dos láminas. sí. Bueno, vamos a en esta lámina lo que son los gremios, que son los consulados, que es una institución que los reyes le proponen como un medio de substanciamiento. Eh, mm, ay, perdón. Eh, con estos favoritismos se crean dos movimientos, bueno, dos expulsiones que son la expulsión de los judíos y la expulsión de los moros, lo cual igual crea una situación muy desfavorable porque eran los que se encargaban de realizar los trabajos. Entonces, cuando son expulsados y son perseguidos, justamente cuando es la reina le pide al Papa eh, la creación del Santo Oficio, pues justamente, ¿no? Para todo este movimiento de la Santa Inquisición, para poder, pues, cazarlos y matarlos, ¿no? Pero lo que ellos no consideraban es que eso crearía una situación aún mucho más desfavorable porque ya no hay quien trabaje las tierras, ¿no? Ya no hay una producción, entonces ya no se puede exportar, sino que hay que importar. Eh, También las políticas, bueno, ya había explicado anteriormente el punto que dice política del monopolio y control estricto, y es justamente eso de el comercio, ¿no? Que no se permite entre las colonias que tiene. Las principales relaciones comerciales que se dan son entre México y Perú. Sin embargo, España trata de
pues justamente de que no se desarrollen sus colonias, ¿no? De únicamente poder explotarlas para ellos tener mayores recursos y que no haya como un desarrollo entre sus colonias. Mm. Y también, pues bueno, la política española hacia el imperio americano es bastante autodestructiva. O sea, no, cuando se piensan abrir al nuevo mundo, pues se imponen muchas políticas de monopolio y de control justamente para evitar los extranjeros, que incluyen los reinos de, bueno, los territorios catalán y el reino de Aragón, justamente para impedir las colonias y el comercio. Y es cuando les digo que en el año de 1503 se crea la Casas de Contratación de Sevilla para monopolizar el comercio. Y es que todos los barcos, bueno, como decía la maestra, que las, bueno, no recuerdo el término que usó, pero que gran parte del comercio se va a mover en barcos. Van a ser catalogados como barcos mercantes y todos van a tener que pasar por esa institución. Y para la protección de los cargamentos de lingotes. Y pues bueno, igual va a haber grandes conflictos, por ejemplo, se logra que Holanda no intercepte ninguna flota de los barcos, pero justamente el reino inglés van a tener muchos problemas, ¿no? Por los piratas. Y Creo no que hasta sé, ahí, ¿no, Víctor? Ya es lo más importante, me parece. Oye, y ya más, ya para cerrar, o sea, como ya muy apretado, este, ¿cuáles son las causas? O sea, ¿por qué, qué obstáculos tiene España al crecimiento? O sea, pero ya muy apretado, ya un poco la síntesis, ¿con qué nos podemos quedar? creo que lo podremos resumir en que no se adaptaron muy bien al cambio. Ajá, Hicieron como que volver a retomar la Europa más medieval y también justamente que no se abrieron mucho al intercambio entre las colonias, es decir, únicamente trataron como de engrandecerse y fue cuando tuvieron grandes problemas con aranceles, eh, al expulsar a los judíos y a los moros, se quedaron sin manos de obra para poder producir y tuvieron que importar y como no supieron muy bien gestionar el cambio a América. muy bien. Bueno, y el tema, yo nada más, me parece bien tu resumen, yo nada más le sumaría la mala gestión financiera, ¿no? Sí, también Eso muchas es muy guerras con tal importante. de volver a la religión católica. Así es. Sale. Muchas gracias, Víctor. Te agradezco. Qué buen resumen. Usted, Ahora maestro. vamos con. Ay, ¿dónde están las preguntas? Aquí. Con Edmundo. Edmundo con el tema de Portugal, que ese está chiquito. Bueno, más o menos. A ver, Edmundo. Sí, bueno, buenos días, profesoras y Ay, compañeros. espérame, déjame, te la pongo. Ah, ahí está. Bueno, la pregunta es, ¿cómo fue que Portugal, un país relativamente pequeño y débil, pudo construir un imperio colonial? Bueno, esto fue gracias al conocimiento y la experiencia que los portugueses habían acumulado en el diseño de barcos, en las técnicas de navegación y todo lo relacionado a ello. También tenían una herencia muy fuerte del trabajo, además de de una gran participación y dedicación de su príncipe Enrique. También de las causas de por qué Portugal fue un imperio colonial fue la capacidad, el valor y la rapacidad de los hombres portugueses que se aventuraron a través de los mares al servicio de Dios y de su rey, en busca de las riquezas, ¿no? Que en este caso eran los metales preciosos. Portugal se propuso a consolidar colonias portuguesas en el continente americano, lo cual son los territorios de Brasil. Y bueno, en el siglo XVIII, el descubrimiento de oro y diamantes en Brasil proporcionó a la corona un nuevo Eldorado. En el siglo también, bueno, después de esto,
intentó monopolizar ciertos productos, lo cual pues falló. Y bueno, en 1570, con el trasplante de la caña de azúcar desde las islas Madeira y Santo Tomé, que hoy están en el territorio de Brasil, además de las técnicas de cultivo con trabajo de esclavos africanos, Brasil pasaría a formar parte integrada de la economía imperial. Poco después, en 1580, Portugal alcanzó a la corona de España en producción. Bueno, eso fue lo que hice en mi diapositiva, pero si quiere también puedo ver la suya. Pues, bueno, Sí, está bien. también tenía posesiones en Asia, en América y Asia, pero bueno, en la lectura decía que como era un país muy pequeño y con muy poca gente, no tenía la capacidad de cuidar pues, sus territorios por igual la poca capacidad, por los pocos barcos que tenía y la poca gente que tenía, entonces descuidó mucho sus colonias africanas. Eso sería todo, profesora. Em, a ver, entonces, los portugueses tenían, digamos, posesiones o colonias, para que a todos nos quede claritos, en África y en América, ¿no? Exacto. Entonces, aquí una cosa bien interesante es que, o sea, imagínense en esta época de la historia, donde no tenemos tanto transporte, las comunicaciones, pues es tardadísimo llegar, o sea, la gente que venía de Europa, o que América, o que se iba a África, o sea, en realidad sí era un tema como, eran estos famosos empresarios emprendedores, que tenían estas aventuras de largo plazo, caras, inseguras, no sabían qué iba a pasar, no sabían qué se iban a encontrar, ¿no? Entonces, por un lado, ya nos explicaba ahorita, ay, ¿cómo te llamas? Edmundo. No, Edmundo no, nos explicaba que tienen como consolidadas sus colonias en Brasil, ¿no? Acuérdense pues que los portugueses se van a quedar con Brasil, y ahí lo que tienen sobre todo es caña de azúcar. Ya para el siglo XVIII lo que están explotando son oro y diamantes, pero también tienen comercio con África y también van a tener colonias. Ahí lo que van a estar comerciando es oro, esclavos y marfil. Entonces, pues ese va a ser el negocio de los portugueses, el de los esclavos sobre todo, pero también el del marfil, que pues es un tema de África, pero también el oro en Brasil y en África. Entonces, esos van a ser como los negocios principales de los portugueses. Ahora bien, en Asia también van a tener posesiones. Ahí el tema es que lo que van a estar comerciando son especies. Eh, a ver, nada más déjenme ver. ¿Puedes decirnos algo un poquito sobre el tema de los esclavos? sí. Bueno, Portugal sí, como tenía también colonias africanas, y en Brasil había como, pues sí, comunidades hostiles que no se prestaban al trabajo. Entonces lo que hizo Portugal fue pues traer esclavos de África a Brasil Ujú, para que pudieran trabajar las tierras, las minas y sacar todo, pues todo, los minerales, los cultivos, para ujú. así poderlos transportar a Portugal. Ok, muchas gracias, Edmundo. Entonces, ese va a ser el negocio. Yo les decía también que acuérdense que todo este tema de lo que es la ética y la propia moral también son históricas. O sea, en este momento de la historia, digo, ahorita uno se escandaliza porque uno dice, ¿cómo es posible que hayan hecho esclavos a la gente de África, ¿no? Y que los haya transportados así como si no tuvieran vida a Brasil, incluso a América, otros lugares de América, para poder explotarlos así como esclavos. Pero esa es una cosa que estaba permitida en ese momento de la historia. Nosotros vamos a ver cómo ya para el siglo XIX todo este tema de la esclavitud poco a poco va a desaparecer. Son dos motivos. Uno es, por supuesto, el cuestionamiento ético y moral de por qué un ser humano esclaviza a otro ser humano. O sea, en realidad ya nos estamos encaminando después de la Revolución Francesa a este tema de la igualdad de los hombres. Entonces, de entrada está ese cuestionamiento. ¿Por qué una persona puede esclavizar a otra? Pero también tenemos el elemento económico, que con el capitalismo no es compatible la esclavitud. Con el capitalismo lo que es compatible son los salarios.
bajos, bajísimos, pero no la esclavitud. Entonces, bueno, va a desaparecer la esclavitud ya en el siglo XIX. Y ya para cerrar este tema de Portugal, en realidad aquí el problema que se parece mucho al de España es que tienen un sistema fiscal débil, ¿no? Tienen ineficacia y corrupción en los agentes reales, es decir, los de la corona, la evasión, que es una cosa que también va a ocurrir en las otras coronas, la evasión fiscal. Entonces, en realidad tienen un sistema fiscal débil. Y entonces eso los va a llevar a contratar préstamos, ¿no? Los préstamos estos que les van a dar los burgueses, préstamos a corto plazo y con intereses altos. ¿Y qué es lo que están dando en garantía la corona a cambio de estos préstamos? Bueno, pues entregas de pimienta u otras mercancías. Entonces es una corona que también está endeudada, pero bueno, al final del día, pues tienen como pues todo este comercio. O sea, es lo que yo les digo, si uno quiere entender por qué unas naciones sí se desarrollaron y otras no se desarrollaron, bueno, pues de entrada aquí tenemos bueno, tenemos a España y a Portugal, dos países coloniales, que se están quedando con toda la riqueza en América. Mientras que en América en realidad lo que tenemos pues, es justamente el saqueo, ¿no? En la lectura después el autor les habla como de otros países, bueno, no como les habla de Alemania, de Rusia y de Suecia. O sea, ¿qué es lo que están haciendo estas naciones? No son países, estas naciones, ¿qué es lo que están haciendo en este momento de la historia? En el caso de Alemania lo que tenemos es que también se va a aplicar una política de nacionalismo económico y se busca lo que ya decíamos, ¿no? Fortalecer el territorio, el estado territorial, incrementar ingresos, reducir la dependencia de otros estados. ¿Y cuáles son las medidas? Pues las que ya conocemos. Restringir el comercio exterior, promover los productos manufacturados nacionales, colonizar terrenos baldíos, pues básicamente es eso. Rusia tiene algo como muy parecido, ¿no? Porque lo que los rusos quieren hacer con Pedro el Grande es como tener esta gran nación rusa. En ese sentido, lo que van a hacer es pues, reformar el sistema fiscal, dar como subsidios o subvenciones a estos artesanos empresarios para que se establezcan en Rusia, porque el problema que tiene Rusia es que es como un gran territorio, pero que además tiene un clima complicado, y entonces lo que buscan es como poblar, es lo que están buscando, poblar. En el caso de Suecia, lo que tenemos es un poco lo mismo, o sea, también lo que buscan es abolir peajes, aranceles internos, regular pesos y medidas. O sea, lo que están aquí buscando es, lo que están tratando es de impulsar como esta industria nacional. Todos los países van a coincidir en lo mismo. Pero bueno, no me quiero detener en estos porque ya es mucha información. Yo prefiero que nos quedemos con estos grandes imperios que son España, Portugal, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en Francia. A ver quién quedó en Francia. Soy yo. Ah, Grecia, ¿verdad? No. Sí. Sí, Grecia. Sí. Espérame, déjame regreso. Francia. Adelante. Bueno, como inicio tenemos al rey Luis XIV, que deja su reino como en manos, bueno, la parte económica de su reino en manos de su primer ministro, se llama Colbert, y es el que aplica las políticas de nacionalismo precisamente porque ya los ingresos de la corona no se comparaban o no igualaban a los gastos que tenía la misma. Entonces empieza a aplicar lo que son como aranceles e impuestos que antes se daban de forma, de manera que bueno, la gente los daba como tributo, pero no eran obligatorios, y ya luego él decidió hacerlos más obligatorios. Y ya, básicamente eso. También estaban vendiendo demasiados cargos nobiliarios. A ver, Grecia, te voy a ayudar un poquito para que nos expliques más. Lo primero, en efecto, es que tenemos a Luis XIV. Y entonces él con toda esta parte económica se le va a encargar a su ministro Colbert, ¿no?
Entonces, Colbert lo que va a hacer entre 1661 y 1683 es aplicar una política de nacionalismo económico. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que estaba buscando Colbert? O sea, lo que está buscando es tener como dice, sistematizar y racionalizar el control del aparato del Estado sobre la economía. O sea, en realidad ya es una persona muy adelantada a su época. Quiere tener orden en el aparato de Estado. Pero no tuvo éxito. ¿Por qué fracasa? Porque no puede, digamos, como tener los ingresos para hacer frente a las guerras y a todos estos gastos de lujo de la corona. Ese es el lío en realidad de todas las coronas, acuérdense. Aquí lo estamos viendo con detalle, porque ¿qué es lo que hace caer el feudalismo? Que la corona ya no puede hacer frente a sus gastos. Ese es el problema, están gastando más. Gastan más básicamente por las guerras y por el tema de los lujos. Entonces, en ese sentido, esta política no funciona pues porque no hay ingresos, ¿no? Entonces, lo que intenta hacer es, bueno, más bien lo que hace es recurrir a préstamos y a venta de cargos. Ahora bien, hay un tema que son unos intentos de la reforma fiscal. O sea, ¿qué es lo que quiere hacer con esta reforma fiscal, Grecia? ¿Qué nos dice sobre eso? Dice que es mediante la abolición de aranceles y peajes internos. Y aparte también hace unas instituciones que se encargan de checar que se cumplan las reformas que pone. Bueno, explícanos toda la idea, ¿no, Grecia? Porfa. La idea de que, o sea, lo que está en la lámina. No, de toda la reforma fiscal, toda la reforma fiscal. O sea, ¿en qué consiste la reforma fiscal? Bueno, precisamente en el intento de Colbert por hacer como sí, sistematizada la economía que se tenía ahí en su reino, es que hace estas reformas donde mm, quita como los aranceles y bueno, quería como que se hiciera un orden en Francia, pero no lo logró porque seguían siendo más los gastos que se tenían en ese entonces. Él quería hacer a país como una economía autosustentable, entonces hace pro- como que implica aranceles de protección para sí mismo y así poder mejorar como la balanza de lo que se recibía y lo que se gastaba. Am, También hace no sé cómo se le llama, profesora, pero hace unas reformas también para que se maneje la industria manufacturera con como un manual y así. Oye, Grecia, en realidad les dejé la pregunta desde la sesión anterior para que ustedes la prepararan. ¿No la pudiste preparar? Es que, ¿sabe qué pasó, profesora? Que leí la parte y yo estaba pensando como que era sobre el nacionalismo francés, sí, pero no en base a la pregunta, pues. Ok. ¿Pero cuántas páginas eran, Grecia? Nomás Como era dos, profe, por como eso dos es o lo que tres le estoy cuartillas. diciendo. Y entonces, por Pues eso era le muy dejé algo poquita chiquito. información. Bueno, ok. Gracias, Grecia. El tema aquí con Francia, y es importante, porque ustedes cuando vean su clase de pensamiento económico, lo que van a ver justamente es este mercantilismo. Y un autor que ustedes van a estudiar es a Turgot. Turgot es un autor importante en el pensamiento económico porque justamente va a ser de los primeros que va a estar buscando poner orden fiscal en una época como muy temprana para estas naciones. Entonces, Turgot va a ser va a ser sucesor de Colbert, de hecho.
Y lo que van a hacer como Colbert y junto con Turgot es como tratar de reformar este sistema. O sea, es una cosa que va a tardar muchas décadas, ¿no? Por un lado viene todo este tema de la reforma fiscal, pero también lo que están buscando, como dice la lámina, es hacer de Francia un país económicamente autosuficiente. ¿Y cómo lo pueden hacer autosuficiente? Bueno, con lo mismo que ya estaban haciendo los otros, con una política proteccionista, que justamente es poner aranceles. Sin embargo, como no mejoraba la balanza de pagos, vuelvan a recurrir a más aranceles para que no puedan entrar las mercancías. Entonces, por eso en realidad es que el mercantilismo no se considera una escuela de pensamiento, porque aquí lo que nosotros estamos estudiando en realidad es qué fue lo que se hizo. Que coincidieron las naciones, es cierto. ¿Y por qué coincidieron las naciones en esta política? O sea, coincidieron incluso sin tener contacto entre ellos o no tanto contacto. Coinciden todos los países piensan que la riqueza es de suma cero, que lo que uno gana el otro lo pierde. Entonces, si eso es lo que tienen en la ideología en ese momento, pues evidentemente todas las naciones, aun cuando no se pongan de acuerdo, van a coincidir en políticas económicas que busquen aumentar los aranceles a la importación de bienes terminados, ¿no? Y que van a buscar entrar a otros mercados para exportar los bienes que a su vez ellos están haciendo. O sea, esa va a ser la lógica. Entonces, por eso son políticas que se van a parecer mucho. Ahora bien, justamente porque quieren aumentar como este tema de la eficacia y productividad en la economía, lo que van a hacer es promulgar como muchos decretos respecto a las características técnicas de los artículos manufacturados y la conducta de los mercaderes, ¿no? Van a fomentar esta multiplicación de gremios, van a darles también subvenciones para que puedan estar produciendo. O sea, en realidad lo que tenemos son estos intentos como de entre que queremos dejar atrás el feudalismo, pero también por otro lado queremos mantener algunas de las instituciones. Insisto, en estas décadas, los gobiernos o los gobiernos de estas naciones lo que están tratando es de tener un equilibrio entre qué políticas como feudalistas dejas, pero también cómo puedes avanzar hacia un mayor comercio que te permita acaparar la mayor cantidad de oro, ¿no? El otro tema también es que para hacer cumplir como todas estas regulaciones, pues evidentemente se requieren inspectores y jueces, ¿no? Porque si algo no se cumple, pues alguien tiene que castigarlo. Entonces, pues va a haber, evidentemente va a haber quien se oponga a ello y van a ser pues los comerciantes, ¿no? Porque lo que no quieren es que los regulen. Entonces, insisto, ustedes tienen como a un Estado francés que está tratando entre de impulsar el comercio, pero al mismo tiempo lo frena, porque tiene como todavía a estas instituciones feudales que todavía no se superan. Vamos a tener que esperar hasta la Revolución Francesa en 1789, o sea, como más de un siglo después, para poder terminar o tratar de terminar con estas instituciones feudales. Por eso tardamos tanto tiempo en dejar atrás el feudalismo y en pasar al capitalismo, por esta resistencia, porque se aplican, insisto, se aplican políticas económicas que por un lado quieren que avance el comercio, porque quieren acaparar la mayor cantidad de oro y en ese sentido quieren impulsar el comercio internacional, y en ese sentido, pues implica cuidar la producción nacional. Pero al mismo tiempo, en algunos países, bueno, en algunas naciones, en este caso como en Francia, tenemos a un gobierno que lo que está haciendo es tratar de regular a ese comercio. Pero entonces en esta regulación los comerciantes no están de acuerdo porque justamente lo que quieren es libertad de comercio y libertad de producción. Pero ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo Colbert y las autoridades francesas? Porque tienen un problema fiscal, porque quieren cobrar impuestos. Y la manera de cobrar impuestos, pues justamente es tener como muy controlado qué es lo que están haciendo los comerciantes. Entonces, pues básicamente lo que va a estar haciendo Francia en este periodo es tratar como de mejorar todo el sistema fiscal, a la par de que está poniendo unos aranceles cada vez más altos, ¿no? Y el problema de Francia, insisto, pues es este tema, ¿no? Entre lo que mantiene del régimen feudal y lo que requiere libre comercio para poder prosperar. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa en Países Bajos. ¿Eso a quién le tocó? Países Bajos, Fernando. A mi maestra. A ver, ¿dónde estás? Espérame. Sí, Países Bajos, aquí está. Ya. Adelante. Bueno, es que yo les voy a hablar de los Países Bajos. En la lectura nos habla de la política económica holandesa
que difiere de forma significativa de las naciones-estado. Hay dos razones principales. La primera razón nos dice que la estructura de gobierno de la República Holandesa era muy diferente de las monarquías absolutas de la Europa continental. Y la segunda razón es que la economía holandesa dependía del comercio internacional en mucho mayor grado de sus vecinos más grandes. Nos habla de acuerdo que hicieron las 7 provincias en contra de España. Los estados generales, el cuerpo legislativo de la República, se ocupaban exclusivamente de la política exterior, dejando los asuntos internos en manos de los estados provinciales y los ayuntamientos. Todas las decisiones tenían que adoptarse por unanimidad, teniendo cada provincia un voto. No llegar a un acuerdo requería que los delegados volvieran a sus estados provinciales para consultar y recibir instrucciones. Los estados provinciales, por su parte, estaban dominados por las ciudades más importantes. Esto nos dice que las ciudades estaban gobernadas por consejos municipales que se autoperpetuaban con los compuestos por un número de miembros que iba de 20 a 40 y que eran dirigentes reales de la República de Holanda. Los holandeses establecieron su dominio mercantil a comienzos del siglo XVII y este fue creciendo hasta por lo menos a mediados del siglo XX. Nos dice que la base de su superioridad comercial se encontraba en los llamados negocios madre. Eran aquellos que conectaban los puertos holandeses con otro del Mar del Norte. El Báltico, el Golfo Vizcaya y el Mediterráneo eran de esa región los barcos holandeses que constituían 3/4 del total. Del Báltico traían grano, madera y pertrechos navales que eran distribuidos por Europa occidental y meridional a cambio del vino y sal de Portugal. Sus propios bienes manufacturados, sobre todo los tejidos y de aranques, la pesca de aranque ocupaba un lugar único en la economía holandesa, con una cuarta parte de la población dependiendo de ella directa o indirectamente. El aranque seco, ahumado y salado gozaba de gran demanda. En Europa siempre se escasa es la carne fresca. Los holandeses habían perfeccionado en el siglo XX un método para curar el pescado en el mar, lo que permitía a sus flotas pesqueras permanecer fuera durante varias semanas en lugar de tener que volver al puerto cada noche. Pescando en las costas escocesas e inglesas del Mar del Norte, pronto desembarcaron las pesquerías. Esto quiere decir que los holandeses se especializaron en transportar las mercancías de otro conjunto con sus exportaciones de aranque, pero también exportaban otros productos propios. Los Países Bajos carecían de recursos naturales como carbón y minerales, pero importaban materias primas y productos semielaborados como el paño de lana en bruto de Inglaterra y los que exportaban ya estaban acabados. La industria de la construcción naval, desarrollada hasta un alto nivel de perfección técnica, dependía de la madera del Báltico. Sin embargo, no solo abastecía a las flotas pesqueras, sino también a los otros países. De forma similar, las industrias de la lona y el cordaje obtenían el lino y el camaño del extranjero. Los Países Bajos del Norte, especialmente Holanda y Nueva Zelanda, se beneficiaron en gran medida de la inmigración libre de otras partes de Europa. La facilidad que Ámsterdam accedió a su categoría de principal centro distribuidor de Europa fue el resultado de la afluencia de mercaderes y financieros desde la década de Amberes.
que aportaron su experiencia capitalista y su capital líquido. Los Países Bajos continuaron absorbiendo el capital, tanto financiero como humano, gracias a la afluencia de los refugiados de los Países Bajos del Sur, judíos de España y Portugal, a partir de 1985. Estas migraciones contribuyeron a una política de tolerancia religiosa en los Países Bajos, única en su tiempo. Nos dice que los fanáticos calvinistas intentaron imponer ocasionalmente una nueva ortodoxia religiosa. La oligarquía mercantil logró mantener la libertad religiosa a la vez que la económica. Las ciudades surgieron de la política de libre comercio. No había aranceles que agravaran las exportaciones o las importaciones de materias primas o productos semiacabados que tenían que ser procesados y reexportados. Los aranceles impuestos de los artículos de consumo estaban destinados a obtener ingresos, no a proteger las industrias nacionales. El comercio de los metales preciosos en particular era totalmente libre. En sorprendente contraste con la política de otras naciones, nos dice que la libertad era también la regla en la industria. La excepción más importante a la ausencia de las regulaciones en el comercio y la industria holandesa la constituyó el gremio de la pesca. Solo permitía que los barcos de 5 ciudades tomaran parte de la gran pesca. El gremio autorizaba a los navíos a controlar la cantidad y también imponía estrictos controles de calidad para conservar la reputación del aranque holandés. Nos dice que la política restrictiva resultó muy beneficiosa mientras los holandeses mantuvieron su cuasimonopolio en el mercado europeo, pero a medida que otras naciones fueron adoptando la tecnología holandesa, contribuyó al establecimiento y por último a la caída del comercio del aranque, que fue en parte la causa de la decadencia de la economía holandesa con su conjunto. La desviación más notable de los holandeses respecto de su regla general de libertad fue en relación con su imperio colonial. España y Portugal, donde en el comercio con el imperio de ultramar se consideraba un monopolio real, los Estados Generales de los Países Bajos actuaron contra su costumbre en el aspecto no solo en la relación con el control al comercio, sino también con las potestades del gobierno, así como las compañías privadas. Había una compañía que era la Compañía de las Indias Orientales, que era para el Océano Índico e Indonesia, y había otra Compañía de las Indias Occidentales, que era para la costa occidental de África y la de América del Norte y del Sur. Las compañías pronto descubrieron que para conseguir ser rentables en competencia con sus rivales portugueses, españoles, ingleses y franceses, por no hablar de las aspiraciones y los deseos de los pueblos con los que deseaban comerciar, necesitaban establecer un control territorial. En la medida en la que consiguieron, se convirtieron en el Estado dentro de un Estado. O sea que los estados estaban formando parte dentro de solo un estado, que era la consecuencia natural que fue el monopolio del comercio, por una parte respecto a sus propios compatriotas y por otra competencia con otras naciones. ¿Esto qué quiere decir? Que la causa económica de los Países Bajos fue que, pues, la de los aranceles, que no había exportaciones y que gravarían las exportaciones o importaciones de materias primas. También que el arance ahumado y salado gozaba de gran demanda y de Europa siempre escasa la carne fresca, ya que en el siglo XX los holandeses habían perfeccionado un método para curar el pescado en el mar.
Y permítame, maestra. Y que los Países Bajos carecían de los recursos naturales. Ya, maestra. Gracias, Fernando. Oye, ¿y con qué nos podemos quedar? Ya como como ya muy apretado, ¿cuál es la idea? O sea, ¿cuáles son las causas del crecimiento económico de los Países Bajos? Ya en resumen. Te lo pregunto, perdón, antes de dejarte contestar, Fernando, porque en realidad ahorita que estudiamos el tema de la revolución industrial, que es el tema que sigue, o sea, a ver qué fue lo que pasó. Digo, aquí estamos viendo qué pasó en el mercantilismo entre el siglo XV, XVI y hasta el siglo XVIII. Sobre todo a mediados del siglo XVIII, que es cuando empieza la revolución industrial. Entonces, un tema que vamos a ver es que pues, la revolución industrial ocurre en Inglaterra. ¿Por qué ocurre ahí? ¿Y por qué, por ejemplo, no ocurre en los Países Bajos? Que como pueden ver, es la economía también es mucho más avanzada que la de España, que la de Portugal, y que la de Francia también, por supuesto. Porque Francia es un país, pero bueno, todos son rurales, pero Francia tiene como una industria todavía menos desarrollada, ¿no? Entonces, en el caso de Países Bajos, ¿por qué crecen tanto los Países Bajos? En resumen, Fernando, ya en resumen. Crecen porque fueron tres, a ver, aquí está, permítame. No, ya sin que nos leas nada o sea, ya más bien ya con lo que tú entendiste de la lectura. Porque los Países Bajos carecían de recursos naturales, como el carbón y minerales. También fue que el comercio de metales preciosos, pues, era como, sí, que no había como aranceles que grabaran las exportaciones e importaciones de materias primas. Y era totalmente libre el comercio que daba. Ok. O sea, en realidad aquí justamente lo que vamos a tener en Países Bajos es como uno de los países que se va a acercar como más al capitalismo, o de las naciones que se van a acercar más al capitalismo, justamente por toda la libertad que tienen. O sea, acá no están pensando ese tema de, ay, regresamos a los gremios, ay, no regresamos. No, o sea, en realidad lo que van a tener Países Bajos y lo que van a tener los holandeses hasta este momento es que, como bien nos dice Fernando, tienen como muy pocos recursos naturales, pero además tienen un territorio muy pequeño. O sea, tampoco es que se puedan dedicar a explotar la agricultura. Tienen un territorio muy pequeño y su economía está basada en la pesca. O sea, la pesca va a ser uno de los, como de los principales elementos con el arenque, es lo que les va a permitir crecer. Pero el otro tema además es que van a ser unos países que pronto van a ser manufactureros. O sea, justamente como no pueden dedicarse al comercio al 100% porque son países muy pequeños, y que en realidad tampoco es que tengan como tierras tan fértiles, lo que van a hacer es, insisto, dedicarse a la pesca, pero también a la industria, porque van a comenzar a importar bienes para que ellos los puedan transformar. Por eso es como, digamos, la nación o las naciones que más se van a acercar a los ingleses. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con Inglaterra, en términos como de desarrollo, pero sobre todo de libertad comercial. Acá ya no estamos pensando tanto qué es lo que si la institución feudal o no. No, en realidad ellos no están como en esa posición, porque evidentemente, insisto, dada su carestía de recursos, dado lo pequeño del territorio, lo que a ellos les queda es justamente apostarle a libre comercio, y es lo que van a hacer, es lo que van a hacer los Países Bajos. Entonces, ahora sí, gracias, Fernando. Finalmente vamos con el tema de las políticas inglesas. ¿A quién le tocó Inglaterra? A mi maestra. A ver, adelante. ¿Quién eres? Es que no veo. Santiago Riverol. Ah, Diego. Adelante, Diego. Santiago, maestra. Ay, Santiago. Si gusta, Riverol, que es mi apellido, también está bien. Mejor, está bien, ok. Bueno, pues el rey Enrique VIII es un rey de una monarquía absoluta, al igual que todos los de Europa, pero lo interesante viene en 1688, cuando se empieza a dar una monarquía constitucional y se le da poder al Parlamento inglés. Esto difiere un poco de todos los otros reinos españoles, en el sentido de que, como ya no es absoluto, la palabra del rey ya no es total y ya no es final, por no decir absoluto, que sería muy redundante.
Y entonces ya no vemos tanto estos problemas de la solvencia que vimos en Portugal y en España. Todo esto también da a que a partir de los 1690, poco después de que se establece esta monarquía constitucional, se empiezan a hacer varios cambios, como es la deuda nacional, en la cual ya no es la deuda real. Se separan completamente, la deuda real ya no es la deuda del país. Ahora sí que, uy, mi rey tiene deuda, lástima, a chambear, papi. Disclaimer, no creo que en algún punto se haya dicho eso, y si se dijo, yo creo que lo terminaron ejecutando. Pero esa era la esencia. También se creó el Banco de Inglaterra, se hizo una moneda propia, que no estoy seguro, pero según yo es la libra esterlina desde aquel entonces, y se introdujo un mercado de bienes tanto públicos como privados. Asimismo, empezamos a ver varios impuestos que empieza a poner el Parlamento, los cuales ellos deciden que es necesario para poder tener esa solvencia económica de la que les estaba platicando. Igualmente empiezan a aprobar una serie de leyes, como puede ser el Estatuto de Artesanos, en el cual su mayor preocupación era la estabilidad social, que todas las personas físicamente aptas puedan tomar parte en el trabajo productivo. Primero en la agricultura, que haya más gente ahí, y a continuación en la industria textil. Ya de ahí se va desembocando en otras prioridades. Después de esto se aprueban las leyes de navegación, en la cual vamos a ver cómo, como mencionaron tanto Eli como la maestra, Holanda es un país con un mercado muy libre y muy abierto que, perdone, se me fue la onda, que al estar tan cerca del mar como igualmente Inglaterra, ahí el mercado marítimo era un poco de competencia directa, a Inglaterra le molestaba mucho que Holanda fuera a pescar a mares ingleses, entonces en la ley de navegación dice que todos los productos importados a Gran Bretaña deben de ser importados, ya sea en barcos ingleses o del país que se origina la mercancía. Esto para quitarle un poco el poder de comercio a Holanda, a Ámsterdam, que no sea un punto tan prominente en el mercado como era en ese entonces. Igualmente es algo que todavía con otras leyes de navegación continúan y tienen que hacer viajes más largos en el mar, ya no pueden hacer paradas, todo tiene que ser directo nuevamente para que no hagan parada en Ámsterdam, para quitarle esta prominencia y ese poder económico y comercial que tenían los Países Bajos. Las leyes de navegación promovieron el comercio marítimo, tanto en Inglaterra como en las 13 colonias, aunque ahí hubo un algo raro, no terminé de entenderlo todo, pero entre que sí, que no, las leyes, todo esto, en las colonias hubo mucho comercio ilegal con otros reinos de Europa, lo cual cuando se reforzaron, a pesar de que estaba apoyando al comercio, también fue uno de los tantos motivos por los cuales las 13 colonias querían independizarse. Poco después, de parte de la India, empezó a salir un poco de la bonita, barata, todo cool, y que se empezó a importar. Entonces, para manejar un poco esto, se aprobaron las leyes de Calico, las cuales buscaban prohibir los productos de algodón estampado. En el texto vienen dos leyes de Calico, la primera y la segunda. En la primera se prohíbe la importación del algodón estampado y luego como empezó a dar el contrabando que llegaba ilegalmente. En la segunda se prohibió su uso, haciendo así que incluso aunque llegara, si te veían con ella, ya te podían agarrar y la gente ya no quería, entonces bajo su demanda.
Todo esto permitió crecer a la industria textil nacional inglesa, la cual fue la cuna de la Revolución Industrial. Y aquí voy a leer un párrafo del libro. Bueno, no párrafo, unas líneas que me gustó mucho, que dice: en resumen, el crecimiento del poder parlamentario en Gran Bretaña a expensas de la monarquía trajo aparejado un orden mayor en las finanzas públicas, un sistema de impuestos más racional que en cualquier otro que pudiera hallarse en Europa y una menor burocracia estatal. Como les digo, efectivamente, a la hora de convertir la monarquía de absoluta a constitucional, es que el Parlamento logra hacer varios cambios, los cuales ayudan económicamente a Inglaterra y hacen que el comercio se abra mucho más. Siendo así que los comerciantes ingleses tenían una libertad sin paralelo a casi cualquier otro reino de Europa en aquel entonces. Muchas gracias, Santiago. Estuvo muy bien el resumen. ¿Y con qué nos quedamos? Ya igual, con lo mismo que le preguntaba a tus compañeros, ya como muy apretado, ¿con qué idea nos quedamos de por qué crece Inglaterra? Pero además, pues en tu caso, Inglaterra se va a convertir en la cuna de la revolución industrial. O sea, ¿qué es? Ya como muy apretado, en resumen. Que las leyes implementadas por el Parlamento abren mucho más el comercio, el libre comercio. O sea, ese libre comercio, el impulso del libre comercio, todo se mueve en ese sentido, ¿no? Sí. O sea, por un lado tenemos como este gobierno que, como muy bien dice, ya se convierte en parlamentario, o sea, ya es una monarquía parlamentaria y ya no es la absoluta, y tiene que ver con este rompimiento con la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, en realidad la corona está creciendo, pero junto con este poder del Parlamento. Va a ser una nación que va a tener como este mayor orden, este sistema de impuestos más racional, menor burocracia estatal. O sea, en términos como de organización del Estado, están mucho más organizados. Y van a seguir como este nacionalismo económico muy estricto. Me parece que Diego lo explicó muy claramente, sobre todo, por ejemplo, este tema que decías ya más al final, el tema de las leyes de navegación es un claro ejemplo, ¿no? Del control que van a tener. Si quieren importar bienes a Gran Bretaña, lo tienen que hacer en barcos británicos, ¿no? Y luego tiene que tener como una industria naviera en el que los barcos se tengan que construir en efecto en Gran Bretaña. O sea, es un tema así de nacionalismo económico impresionante. Yo les decía que este tema Gracias, Santiago, muchas gracias. Yo les decía que este tema del nacionalismo económico es muy importante que nos quede claro desde este momento, porque es una política que, digamos, ha estado presente desde este momento que surge hasta la fecha. O sea, por ejemplo, siglo XIX nosotros vamos a ver que la discusión era liberalismo-proteccionismo. O sea, si tenemos una política proteccionista muy relacionada con este nacionalismo económico, o bien si tenemos una política de libertad económica. Entonces, evidentemente, el modo de producción capitalista, ya cuando está como completamente pues, consolidado en el mundo, ¿qué les dice? Pues que tiene que haber libertad económica. El proteccionismo se entiende como una política de intervención estatal y a los neoclásicos capitalistas eso no les gusta, ¿no? Al capitalismo, a los teóricos pues que defiendan al capitalismo o que tratan ahí como de entenderlo, no les gusta mucho este tema de la intervención del Estado, en particular a la escuela neoclásica. Y esto de poner aranceles es un tema en el que es, ¿cómo decirlo? Pues es una completa intervención estatal. Lo que se busca es la libertad económica. Entonces, nosotros lo que vamos a ver a lo largo de la historia y lo que vamos a ver, porque ahorita vimos por países, por eso me gusta este texto, vimos por países cómo están en esta época mercantilista. Lo que vamos a ver hacia el final del curso, y ahí ustedes sí van a tener que exponer y van a tener que escoger un país para exponer entre una o dos personas, es justamente cómo los países, ahora sí ya países, se van a acabar de consolidar como estados-nación modernos a finales del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, cuando están en esta constitución es muy interesante porque el debate está, ¿qué política vamos a seguir para poder consolidarnos como Estado-nación? ¿Vamos a seguir la de la libertad económica o vamos a seguir una política proteccionista? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que según el gobierno,
¿no? O sea, si según el gobierno, va a ver que en algún momento va a convenir ser más proteccionista y en otro tener como una mayor libertad económica. Evidentemente los británicos lo que van a estar buscando, lo que van a estar impulsando es un tema de libertad económica. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, Gran Bretaña, con todo esto que nos que acabamos de ver, bueno, que todos ustedes expusieron, pues es el lugar donde va a ocurrir la revolución industrial. O sea, evidentemente la revolución industrial no podía ocurrir en España, pues porque en realidad no creció, ¿no? O sea, en realidad no creció. Incluso la propia pregunta se los dice, ¿qué obstáculos tuvo? Pues no, España no creció. Portugal en realidad era demasiado pequeño. Sí tiene un imperio colonial, pero no es un imperio lo suficientemente grande, pero además no tiene tanta industria. Esa es la cosa. O sea, Portugal en realidad a lo que se va a dedicar es sobre todo al tema del comercio de esclavos. Y para eso requiere construir como toda una marina mercante y son buenísimos con este tema de las técnicas de navegación, con el diseño de barcos. O sea, todo lo que tiene que ver con la industria naviera lo van a hacer muy bien los portugueses. Bueno, todo lo van a hacer muy bien, pero en particular los portugueses, porque eso se dedican al tráfico de esclavos, al tráfico de marfil, al tráfico de oro africano. Entonces, pues en realidad tampoco va a ocurrir la primera revolución industrial en Portugal por ello. Después pasamos a Francia. Bueno, Francia, pues no, está como muy lejos incluso de España o de Portugal, porque el problema que va a tener Francia o la nación francesa es que en realidad no tiene como una industria fuerte. O sea, lo que estamos viendo es como estos esfuerzos de Colbert para poder incrementar los ingresos y en ese sentido saben que tienen que tener un sistema fiscal mucho más racional, más ordenado, más sistematizado, pero en realidad tampoco es que tengan mucho a quién recurrir. O sea, ¿qué industria? Porque no tienen tantas industrias. O sea, en realidad lo que tenemos es a mucha gente que tiene como su pedazo de tierra y la gente medio sobrevive, bueno, no medio, sobrevive con eso. O sea, la gente ahí sí tiene como esta producción de autoconsumo, en Francia todavía. Entonces, en realidad no tenemos como tanto comercio y no hay manera de que en Francia estén las condiciones para que se pueda dar ahí la revolución industrial. Lo que veíamos de Países Bajos es que Países Bajos sí es una fuerte competencia de Gran Bretaña. O sea, de hecho, ahorita la Santiago nos decía que justamente este tema de la navegación, de que todos los bienes que se importen a Gran Bretaña, se tienen que importar en barcos británicos para que no los importen en barcos de Países Bajos. Eso es una cosa muy importante. Pero ahí pudo haber ocurrido la revolución industrial, pero no ocurrió ahí tampoco. Esto es una cosa que vamos a ver para la siguiente sesión, el tema ya de la revolución industrial. Entonces yo en la próxima sesión les voy a explicar por qué la revolución industrial ocurre en Inglaterra y no en Países Bajos, que era la región que más en donde más pudo haber ocurrido. ¿Por qué en Países Bajos? Pues porque tenemos este tema de los negocios madre que conectaban los puertos holandeses con otros del Mar del Norte. O sea, tenían como tenían como un gran comercio marítimo, es una cosa que sí tenían. Pero además, Holanda les digo que era como un país muy chiquito, y entonces en ese sentido no es que tuvieran, ¿cómo decirlo?, como tantas tierras. Entonces, es una agricultura muy productiva porque el terreno es muy chiquito, pero aquí lo interesante es que se especializan en productos de alto precio y varios de estos productos pues, son la mantequilla y el queso, que en realidad esto tiene que ver con el tema del ganado y con algunos cultivos industriales. Eh, Le insisto, no tienen muchos recursos naturales, entonces tienen que ser muy creativos. Entonces, lo suyo en realidad es este tema, tanto de la industria naval, pero también como esto de tener como pues ahí algunos bienes que están produciendo, pero lo interesante es que lo hacen ya de una manera muy productiva. O sea, esta es una cosa a la que uno le tiene que poner atención. Y tienen tremendo dominio mercantil, pero algo les va a faltar para poder ser como el candidato para que ahí ocurran, o sea, más bien para que se den como las condiciones que nos permitan tener la revolución industrial. Estas condiciones se van a dar en Inglaterra, pero ¿saben qué? O sea, a mí me parece muy interesante la lectura, me parece que es un buen resumen de lo que está pasando por región en este tema del mercantilismo. Creo que nos deja un buen panorama. Sin embargo, uno aquí, aunque nos dice el autor, bueno, pues Gran Bretaña ya está más organizada en términos fiscales, tiene una política ya como muy de libre cambio, muy temprano se crea el Banco de Inglaterra. Lo que me decía Santiago, nada más es una nueva acuñación de moneda, pero la libra ya existía, ¿no? Desde antes de este momento. Están como
con este tema de la protección de la industria nacional. O sea, es como muy claro el libre comercio hacia afuera, pero que ellos están protegiendo su economía. O sea, ya es un país como muy fuerte. Pero aquí no está la clave de por qué se convierten ellos en la sede de la revolución industrial. Entonces, hasta aquí voy a dejar de compartir esta presentación. Le quiero ver si puedo presentarles rápidamente. Espérenme tantito. Bueno, a ver, la siguiente sesión, entonces, lo que nosotros vamos a estudiar en el capítulo 7 es la revolución industrial. Entonces, para la siguiente sesión sí necesito que lean todo el texto porque lo voy a tratar de ver en una sola sesión. A ver, ¿dónde está? Espérenme tantito. No es el capítulo 6. Es el capítulo 6 o 7. Si estoy perdida, Anaí. Es el 7, ¿verdad? Anaí. Creo que sí es el 7, Sí, maestra. ¿verdad? Sí. A ver, se los voy a presentar. Sí, es el 7. Digo, hoy vamos a acabar la clase un poquito antes. Pero bueno, lo que vamos a ver la siguiente sesión, entonces, justamente, es el nacimiento de la industria moderna, que es el tema de revolución industrial, y van a llevarse una tarea. Entonces, además de que tienen que leer el capítulo, tienen que entregar una tarea para la siguiente sesión, que es un mapa mental. Quiero que construyan un mapa mental. Pero no les quiero complicar la vida, entonces, bueno, pero son estudiantes de la universidad, siempre van a tener la vida complicada con sus materias. Lo que necesito es que ustedes lo trabajen individual o lo pueden trabajar en equipo de hasta 3 personas. Pueden trabajarlo una persona, 2 personas o hasta 3 personas. El mapa mental. Entonces, hay una serie de preguntas también, por si le quieren tomar como foto a la pantalla o si no se las pongo en el chat, se las voy a poner en el chat, que pues estaría bueno que las contestaran. No es para entregar porque la tarea va a ser, ahí no les puse el numerito, pero ustedes ahí las distinguen. Ya se los puse en el chat las preguntas. No van a entregar estas preguntas porque lo que quiero que trabajen es el mapa mental. Pero en el mapa mental básicamente lo que quiero pues es que estén estos temas, ¿no? ¿Qué es la protoindustrialización para el autor? ¿En qué sectores se puede ubicar? Las diferentes formas de trabajo que existen en Inglaterra, las características de la industria moderna, qué es la propia revolución industrial, qué elementos van a preparar el terreno para que pueda llevarse a cabo la revolución industrial, en qué consistieron las innovaciones en el sector agrícola y cuáles fueron sus consecuencias, mencionar en qué consistieron las principales tecnologías de la revolución industrial, la importancia del algodón en la revolución industrial, y ya finalmente para cerrar, pues las condiciones de vida resultado de esta revolución industrial y por qué ocurre en Inglaterra. Entonces yo les voy a compartir ahora el mapa mental que yo hice. Digo, ustedes son libres de hacerlo como quieran. Yo lo hice con una herramienta que se llama Google y es lo que vamos a ver la siguiente sesión. Nada más es un poco por si quieren alguna idea de mapa mental, pero ustedes son libres de hacerlo como quieran. Entonces yo partí de este tema de qué es la revolución industrial. Entonces, la revolución, y se los voy adelantando para que vean lo que vamos a ver la siguiente sesión, la revolución industrial trae aparejados como una serie de cambios institucionales, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver la siguiente sesión? ¿En qué consistieron todos los cambios institucionales que trajo la revolución industrial? Y luego viene justamente como resultado de la revolución industrial. Bueno, no, espérenme, antes de eso, no, lo vamos a ver al revés, perdón. Primero vamos a ver por qué ocurre en Inglaterra, que es lo que les decía. Que a mí me parece que la lectura de Rondo Cameron y Larry Neal me parece que no nos dan todas las respuestas de por qué pasa en Inglaterra. Sí, sí es importante el libre comercio y no sé qué, pero otra vez se quedan en las ramas. Vamos a ver en realidad como por qué ocurre en Inglaterra, que esto está basado en la lectura así de Rondo Cameron, pero yo le sumo algunos elementos. Entonces, bueno, vamos a ver por qué ocurre en Inglaterra. Después, ¿cuáles son los elementos que van a preparar el terreno para la revolución industrial? Vamos a ver cuáles son esas innovaciones, qué cambios institucionales trajo, y ahora bien, la aparición de la famosa fábrica, ¿no? Porque al final el resultado de la revolución industrial es la aparición de la fábrica, que va a ser una nueva institución que va a implicar una manera diferente de organizar el trabajo. Entonces, esto es lo que vamos a ver la siguiente sesión, muchachos. Y lo que les voy a pedir es un mapa mental. Le digo, este es el mío, en realidad cada quien lo puede hacer como quiera, porque tiene que ver, el mapa mental consiste en que ustedes se echan la lectura y luego ven cómo la organizan en un mapa mental. O sea, imagínense que lo van a exponer.
Digo, no lo van a exponer, yo voy a hacer la exposición la siguiente sesión. Pero imagínense que lo fueran a exponer, así es como lo tienen que trabajar. Es un buen ejercicio de... ¿Alguna duda de lo que vimos? No, profesora. ¿No? Bueno, pues me Gracias. parece, fueron muy claros los compañeros. Pues entonces nos vemos la siguiente sesión, muchachos, ¿no? Que tengan buen inicio de semana. Sobrevivan. Gracias, maestra. Gracias, Igualmente. profesora. Chao, chicos. Bye. Vayan. Muchas gracias, maestra. Bye, Profesora. gracias a ustedes. Eu, Yo sí me quedé con una duda. Dime. Es de la lectura de Países Bajos. ajá, No entendí qué es el cuasimonopolio. ¿de qué? En la lectura de Países Bajos Ajá, sí. dice, esta política restrictiva resultó muy beneficiosa mientras los holandeses mantuvieron su cuasimonopolio. No me queda muy claro qué significa eso. Ah, o sea, la propia palabra. Exacto. Ah, bueno, en realidad un monopolio, y nosotros habíamos visto que, por ejemplo, un monopolio estatal, que es lo que existe en este momento de la historia, es cuando el único que puede producir ese bien es el Estado. O sea, en este momento lo que tenemos son monopolios estatales. Los monopolios que existen hoy día, así como las empresas que acaparan muchos mercados o que es la única que produce el bien, eso todavía no existe en este momento de la historia. Eso ya va a ser como más a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En este momento lo que tú entiendes por monopolio es justamente aquello que nada más pueden producir las coronas. Entonces tienes algunos monopolios que ya están establecidos y que son completamente legales y lo que hacen las coronas es estarlos como arrendando, ¿no? Es justamente parte como de esta venta de cargos incluso o venta de cobro de impuestos. Las coronas tienen ya tan poco dinero que lo que van a hacer es que, bueno, además de que tienen poco dinero, son como tampoco, no son estados empresarios, ¿no? Entonces lo que van a hacer es que van a estar arrendando estos monopolios. Entonces tener el cuasimonopolio es en realidad cuando tú, digamos, es un monopolio como no es el monopolio formal, porque si no sí sería un monopolio tal cual, pero es cuando tú tienes el control finalmente como de manera natural. Esta política restrictiva resultó muy beneficiosa mientras que los holandeses mantuvieron su cuasimonopolio en el mercado europeo. A medida que otras naciones fueron adoptando la tecnología holandesa, contribuyó al estancamiento. Bueno, yo creo que está hablando entonces del monopolio, pero me imagino que de la industria naviera, ¿verdad? ¿Está hablando de eso? Sí, Sí, está hablando de eso. Entonces ahí en realidad de lo que está hablando es que justamente los holandeses en esta región como del norte de Europa, porque en el sur es Portugal, bueno, más hacia el sur de Europa, pero en el norte, quien va a tener el monopolio como de todo el transporte marítimo son los holandeses. Y dicen cuasi monopolio, porque en realidad los británicos ya también bueno, ya tenían como una industria naval importante, pero ya con estas medidas que nosotros nos explicábamos al final, ya van a dejar como de necesitar a estos barcos holandeses. Entonces se refiere a eso, a que tiene como un buen control de la marina mercante, pero no lo tiene todo. Eso es como este concepto de cuasimonopolio en este contexto. Es que depende, o sea, pero en el caso de la marina mercante es eso, que no tiene todo el control porque existen como otras industrias navieras de otras naciones, pero digamos que es como el más importante de todos. Sí. Sí. Bueno. Gracias. Sale, de nada, buen día a todos, bye.